Así es, Margely, muchísimas gracias por tu reporte del tránsito a esta hora. Nosotros, como hemos venido viendo durante todo el programa, hemos estado analizando, hemos estado revisando información sobre la elección de Venezuela para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una votación de 181 países a favor, 1 en contra, 10 abstenciones. Para eso, para analizar cuáles son las implicaciones, tenemos en el estudio en el día de hoy al doctor Kenneth Ramírez, internacionalista, profesor también de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la bienvenida en el día de hoy al programa. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre invitado. Para empezar, para poder poner en contexto a quienes en este momento nos sintonizan, concretamente, ¿qué es el Consejo de Seguridad? ¿Cómo está conformado? ¿Y qué hace el Consejo de Seguridad? Bueno, el Consejo de Seguridad es el principal órgano del sistema de Naciones Unidas. Está conformado por 15 miembros, de los cuales 5 tienen derecho a veto. Entonces, en ese sentido, son las 5 potencias mundiales más triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial: Francia, Gran Bretaña, tenemos Rusia, Estados Unidos, y luego se incorporó como asiento China. Y en este sentido son los más importantes. Venezuela entra como miembro no permanente, en este sentido tiene derecho a voz y a voto, pero siempre estos otros países tienen la prioridad, ¿no?, de vetar resoluciones. El Consejo de Seguridad se encarga sobre todo de resolver todos los grandes conflictos y discutir todos los grandes conflictos que hay a nivel internacional, todos los asuntos que involucren la paz y seguridad internacionales, y por eso, digamos, tiene incluso el derecho de decidir cuando se involucre lo que es el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, esto es uso de la fuerza. Por eso es súper importante este órgano de Naciones Unidas. ¿Y cuál es específicamente el rol, la labor de un país que está como miembro no permanente del Consejo de Seguridad? Bueno, Venezuela, en primer lugar, entra como miembro no permanente para el año 2015-2016. Eso nos embarga como venezolanos de que Venezuela por quinta vez esté allí representando a Venezuela. De hecho, nos dice mucho de qué país tenemos, en el sentido que tenemos unas capacidades intermedias. Si bien no somos una potencia global, estamos por quinta vez también en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, al igual que España, entonces, que acaba de entrar también. Eso nos da una idea de la dimensión del país. Ahora bien, Venezuela debería utilizar esta oportunidad para aportar constructivamente a la resolución de grandes conflictos, grandes problemas abiertos. Esa es lo que el deber ser, porque toda potencia regional que con esas capacidades intermedias que mencioné tiene una responsabilidad de aportar una voz de moderación y que sea constructiva a la resolución de conflictos. Eso es una de las cuestiones que desde los expertos esperamos que Venezuela en este sentido revise ciertas posiciones que han sido muy polarizadoras respecto a algunos conflictos muy sensibles. El caso de Siria, por ejemplo, que se va a discutir en estos años. El caso el tema de Ucrania y la posición con respecto a Rusia. Esto es muy importante porque de hecho Venezuela ha asumido actitudes en el caso de Rusia con el tema de Crimea que incluso chocan con lo que Venezuela defiende en Malvinas, por ejemplo, apoyando a Argentina. Hay otros temas muy importantes que se van a tocar, el caso del ébola, tenemos el caso de Irak y Siria con ISIS. Es decir, que tenemos ahí una agenda bien nutrida en donde Venezuela debería aportar una voz moderadora. Además, siempre está el conflicto latente entre Israel y Palestina, donde Venezuela ha apostado definitivamente por apoyar a Hamas, pero se ha olvidado quizás de tener una posición mucho más objetiva, mucho más amplia, que permita aportar y sumar a la resolución pacífica de este conflicto. En este sentido, es lo primero que hay que aportar, sobre todo porque Venezuela llega como voz de América Latina, llega sin oposición. Y en este sentido, Venezuela debería no solamente tomar en cuenta digamos, un discurso más ideológico y más centrado quizás en convicciones muy nacionales, y entender que llega con el apoyo amplio de América Latina, y en ese sentido tiene que hacer un gran esfuerzo de consulta y tiene capacidad para hacerlo, por ejemplo, con todos los países que están presidiendo los bloques regionales. Ecuador entra a presidir la CELAC en el 2015, tenemos Argentina presidiendo ahorita, que Venezuela, por cierto, le pasó la presidencia del Mercosur, tenemos Uruguay que va a asumir la presidencia de UNASUR. Es decir, Venezuela tiene en ese sentido que ver cómo ese respaldo del Mercosur y en este sentido el respaldo posteriormente regional le da una responsabilidad
para que sea una voz moderadora y una voz que también consulte con la región y que no utilice esto como una, digamos, una altavoz que vaya a polarizar aún más conflictos muy sensibles, porque incluso fíjense algo interesante, la posición de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido crítico con la nominación de Venezuela, pero no ejerció una oposición real como sí lo hizo en el 2006. En este sentido, se puede leer que por un lado la administración Obama entiende que, bueno, realmente Venezuela contaba con el apoyo regional, hay un descuido, cierto descuido, porque también tiene otras prioridades más allá de la región, pero al mismo tiempo llegó hace poco el nuevo encargado de negocio, McClenny, de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos también está enviando un mensaje que, bueno, si bien es cierto que entiende que Venezuela debe hacer ciertas revisiones en algunos temas, por ejemplo, de cumplimiento de resoluciones, de recomendaciones de otros órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, por ejemplo, y también Obama está diciendo, bueno, Venezuela de alguna manera no quiero tener una polarización ni una excesiva conflictividad contigo. Entonces, esos son mensajes bien interesantes que hemos visto acá, como de alguna forma se abre una interesante oportunidad, además, para que Venezuela acate esas resoluciones, o específicamente la del Grupo Técnico del Consejo de Derechos Humanos. Pero ahora bien, Venezuela forma parte del Consejo de Derechos Humanos. Venezuela ahora forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Quiere formar parte o quiere presidir la cumbre de los países no alineados, y eso es lo que llaman a ellos como las tres coronas, por decirlo así. Las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos no son vinculantes, las decisiones. Las decisiones del Consejo de Seguridad sí lo son. Y por ello, el gobierno ha dicho, en el caso específico del pronunciamiento del Comité de las Detenciones Arbitrarias, que no necesariamente tienen por qué adoptar estas resoluciones, estas peticiones, porque son así, peticiones del Consejo de Derechos Humanos. En cambio, si fuese, por ejemplo, una resolución del Consejo de Seguridad, están obligados a tomarlos. ¿Qué podemos estar viendo? Tiene razón Venezuela al ponerse en esa posición, ha sido sumamente criticado, sobre todo por la oposición, por el hecho de no seguir y de no adoptar la resolución dictada por el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, en este caso lo que habría que decir que efectivamente el grupo de trabajo, la recomendación que da es no vinculante. Venezuela bien puede no acatarla, pero lo cierto es que si tú vas a estar en el Consejo de Derechos Humanos, estás en el Consejo de Seguridad, por coherencia, deberías hacer un esfuerzo de intentar cumplir esas recomendaciones para intentar además aprovechar esta oportunidad que tenemos de llevar esa voz que ojalá sea de moderación, que ojalá sea de pragmática, objetiva, para que realmente sea una voz nacional, para que además sea una oportunidad de reconciliarnos a nivel interno, de buscar reactivar el diálogo a nivel interno que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que se reunió, por cierto, con el canciller Ramírez, ha estado llamando reiterativamente en el caso venezolano. Es decir, llevar a Naciones Unidas no solamente unas posiciones de gobierno, sino que realmente sea lo que debe ser, una posición de Estado que además sea una oportunidad para reconciliarnos, para reencontrarnos entre venezolanos. Entonces, en este sentido, además, cabría acotar, y es interesante, que Venezuela debería colocar como representante en ese Consejo de Seguridad a un diplomático de gran experiencia, porque como les dije al principio, aquí vamos a encontrar una cantidad de conflictos bien complejos que requieren un conocimiento bastante importante para evitar cometer ciertas imprudencias en algunos casos, para evitar polarizar en otros, para evitar inconsistencia en otros. O sea, por ejemplo, cuando uno revisa las posiciones de Venezuela con respecto a los conflictos en Medio Oriente, hay unas cosas que no cuadran muy bien. Por ejemplo, se apoya a Assad en Siria, pero se apoya a Hamas en el caso de Palestina, y Hamas y Assad ahorita tienen un enfrentamiento. Entonces, este tipo de cosas requiere un diplomático de gran experiencia. A mí se me ocurre, por ejemplo, por sencillamente pensar en alguno, que Alfredo Toro Hardy, que está, por cierto, en una embajada bastante de bajo nivel en Singapur, pudiera encargarse de esta embajada, porque lo que se ha mencionado hasta ahorita, ha trascendido, es que la probabilidad de que María Gabriela Chávez asuma ese cargo, y María Gabriela Chávez
por más que sea una persona políticamente relevante, no tiene la preparación ni tiene la experiencia. Doctor Ramírez, tengo que hacer una pausa. Vamos a seguir conversando con esto en la próxima parte de Primera Página. Muchísimas preguntas tenemos, por supuesto, sobre este tema. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con muchísimo más. Usted está viendo Primera Página. Los domingos son días para el análisis situacional. ¿Qué pasa? ¿Por qué la oposición no logra convocar, convencer, entusiasmar? En Venezuela se ha abierto un tenso debate sobre la salud financiera del país. Oscar Schemmel analiza la situación del país. Todos los domingos a las 7:30 de la noche por Globovisión. Asegura tu negocio con Seguros La Vitalicia, que tiene los productos para resguardar esa inversión que tanto valoras. Son fáciles de adquirir y por menos de lo que te imaginas. Consulta con tu asesor de seguros. Tremendo negocio. Seguros La Vitalicia, vital para ti. En Óptica Caroní, cada detalle hace la diferencia. Por eso te brinda los mejores y más variados productos para ti y tus ojos. Y así no te pierdas los detalles que importan en la vida. Óptica Caroní. Ven y verás. Empresas Polar amplió la fábrica de harina pan ubicada en Chivacoa, estado Yaracuy, aumentando así su capacidad de producción de la harina precocida de maíz. Estamos en Chivacoa anunciándole al país el aumento de la capacidad de 41 millones de kilos de harina pan en esta instalación, donde nos lleva a 605 millones de kilos anuales en todo lo que es el circuito de harinas precocidas marca PAN en Alimentos Polar, con una inversión de 220 millones de bolívares, que genera 70 puestos de trabajo nuevos dentro de una instalación que tiene más de 780 compañeros de trabajo y que genera 3.500 puestos indirectos en transportistas, productores agrícolas y proveedores de servicios. Esperamos que se dé un incremento justo, como debe ser el productor, en esa misma proporción. Tiene que haber un incremento, digamos, justo a lo que es el producto para tener una rentabilidad y poder seguir incrementando las capacidades, digamos, instaladas, poder seguir produciendo y abasteciendo el mercado de forma oportuna y seguir creyendo en lo hecho en Venezuela. ¿Cómo está, equipo de En Extremos? Aquí Daniel Ders desde mi Action Sports Complex en Carolina del Norte. Les quiero dar un pequeño tour sobre mi complejo deportivo nuevo. Desde Raleigh, en Carolina del Norte, En Extremo te presenta en exclusiva una entrevista con el pentacampeón de BMX, el venezolano Daniel Ders. En Extremo, sábado, 3 de la tarde por Globovisión. Seguimos con Primera Página. Seguimos con muchísimo más de Primera Página, conversando con el doctor Kenneth Ramírez, internacionalista, sobre este ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Conversábamos sobre la necesidad de que quien nos represente ante este Consejo de Seguridad sea un miembro del Estado venezolano con una preparación importante para poder afrontar los distintos temas que se van a estar discutiendo. Tenemos guerra en Siria, en Irak, el avance de los yihadistas por el Medio Oriente, también la situación entre Rusia y Ucrania, una posición de Venezuela abiertamente apoyando a Rusia en su caso, en el caso de Israel y Palestina, a Palestina, al grupo islamista Hamas. Contrario por completo a Estados Unidos, Venezuela férreo crítico de la posición de Estados Unidos con respecto a estos temas, y van a estar compartiendo no solo el Consejo de Seguridad, sino que van a estar sentados uno al lado del otro por aquello del alfabeto, del orden alfabético. ¿Qué podremos estar viendo
durante estas discusiones en lo que tiene que ver con 2015-2016, Venezuela siendo representante de América Latina, que tiene que cuidar muchísimo lo que esté proponiéndose en ese Consejo de Seguridad? Bien, bueno, si nosotros nos atenemos a lo que han sido las posiciones tradicionales de Venezuela, lo que uno podía esperar es justamente lo que creo que hay que evitar, que es polarización, utilización de ese puesto como una caja de resonancia para toda una diatriba ideológica, antiimperialista, por ejemplo, antiestadounidense en algunos casos, anti-israelí además. Y entonces en ese sentido es un punto, siempre va a ser un punto disonante. Y eso yo creo que es lo que debemos evitar. Creo que debemos utilizar esta oportunidad, como dije anteriormente, para que Venezuela, si va a hacer críticas, que por supuesto que es necesaria, sean críticas que sean constructivas y que traten de aportar para la resolución de conflictos tan álgidos que hay a nivel internacional. No solamente los que están planteados, porque además, como dije también, el Consejo de Seguridad aborda un conjunto de temas que tienen que ver con la paz y seguridad internacionales, que son los que ya están en la agenda, pero hay otras cosas que están latentes. Por ejemplo, el tema de Corea del Norte también es un tema que recurrentemente está en la agenda. La tensión que se ha creado en los últimos años entre China y Japón. Es decir, hay una cantidad de asuntos en donde Venezuela debe aportar una huella y llevar una posición realmente nacional. Y yo creo que todos los venezolanos queremos en este sentido aportar a la resolución de conflictos y no a intentar agravarlos en algunos casos con retórica. En el año 2006 Venezuela se postula para lo que hubiese sido su quinta vez ante el Consejo de Seguridad. En su momento no logra el apoyo de la región y el apoyo del resto de los países del mundo. En su momento el presidente, para ese entonces Hugo Chávez, asegura que esto había sido toda una maniobra de Estados Unidos para impedir que Venezuela ingresara. En esta oportunidad vimos movilización de senadores norteamericanos que le pidieron al secretario de Estado John Kerry hacer toda una carrera diplomática para evitar que Venezuela ingresara, pues no estaban de acuerdo con situaciones de denuncias de violaciones de derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, no lo logran. ¿Qué pudo haber pasado en esta oportunidad? ¿Cuál fue qué tuvo Venezuela a su favor? Bueno, es que es distinta la administración Bush en el año 2006 y esa polarización que se llevó a nivel regional. Y efectivamente la administración Bush ejerció una diplomacia muy activa para tratar de que Venezuela no llegase al Consejo de Seguridad en el año 2006. Y Venezuela, por su parte, realizó, el expresidente Chávez, realizó unas gran giras internacionales ofreciendo grandes proyectos petroleros, cooperación muy amplia por África, por Asia, etc. En esta oportunidad lo que vemos es una administración Obama que sencillamente hace sus críticas, también unas críticas que hay que leerla en el contexto de unas elecciones de medio término, unas elecciones de cambio de Congreso en Estados Unidos. Por eso también lo que mencionaba de los senadores republicanos movilizándose. En ese sentido, hace una crítica, pero no hay una movilización, en tanto que tiene otros temas más importantes por un lado, pero por el otro lado entiende que no quiere polarizar con Venezuela, que lo que quiere es intentar, en todo caso, además, al nivel bilateral, tratar de desarrollar al menos unas relaciones diplomáticas de primer nivel. Recordemos que no tenemos embajadores. Entonces, y en ese sentido, agregarle polarización, entiende la administración Obama, que realmente no iba a generar mayores resultados. No obstante, también hay que señalar quién es Samantha Power. Samantha Power, la embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, es experta en temas de derechos humanos, es una periodista que ha tenido un gran desarrollo a nivel de posgrados en materia de relaciones internacionales y específicamente de derechos humanos, y ella con su posición personal ha sido muy crítica con Venezuela. Otra vez vemos que es una figura que tiene una gran preparación, y si vemos, por ejemplo, el representante de Rusia, Vitaly Churkin, es un diplomático avesadísimo, internacionalista, con una gran preparación, y esto lo vuelvo a conectar con el tema que nuestro representante debería tener un calibre suficiente para asumir una agenda compleja y unos personajes que están allí que tienen una preparación bastante amplia. Doctor Ramírez, desafortunadamente el tiempo se nos terminó para la entrevista. Sin embargo, quisiera concretamente su balance positivo, el hecho de que Venezuela ingrese,
negativo en su momento? ¿Tiene que bajar la guardia Venezuela en el caso de su retórica con el mundo? Concretamente su respuesta. Creo que es positivo a nivel como país. Creo que puede ser una gran oportunidad si lo sabemos aprovechar. No lo veo como bajar la guardia, lo veo como llevar realmente una posición de Estado, que es una posición constructiva, que además nos permita, cumpliendo las resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas, aportar al diálogo en Venezuela y a la reconciliación entre todos los venezolanos. Una voz de moderación, una voz de pragmatismo, una voz que aporte a la paz y seguridad internacionales. Perfecto, agradecemos muchísimo Muchas al gracias. doctor Kenneth Ramírez, internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien estuvo conversando con nosotros sobre las implicaciones, sobre qué significa el hecho de que Venezuela haya ganado este puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo me despido por el día de hoy aquí en Primera Página, pero no se retire, que al regreso tenemos muchísima más información.